Él es de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Estamos hablando de Vicente Garay. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. De nuevo, por un nuevo vuelo. Por un nuevo vuelo, y queremos que nos hables de este taller de formadores con en género de educación sexual integral para organizaciones sociales que sucedió en la Facultad de Periodismo y que con ese nombre promete como un montón de cosas y que además está como siendo necesario también. Totalmente. Sí, fue un encuentro que parte de una decisión política de la Secretaría de Género de la Facultad de hacer 4 encuentros en donde podamos trabajar tanto género como educación sexual integral para formar formadores. Esto significa para aportar herramientas a personas que tengan alguna incidencia en los territorios o en las organizaciones sociales y que nos estaban demandando a la Secretaría de Género un espacio, digamos, donde podamos encontrarnos y hablar sobre la educación sexual integral, sobre todo por las problemáticas que están empezando a aparecer en los territorios, ¿no? Digo, con el avance de algunas discusiones y de algunas leyes y sobre todo de avances de la calle, de conquistas que se van logrando en la calle y bueno, y conquistas por ahí que no se logran legislativamente pero sí se logran en la calle, como fue el aborto. Empiezan a aparecer todos estos debates también en las organizaciones sociales y por lo tanto empieza a haber una exigencia de una respuesta, ¿no? Por parte de estas personas que coordinan. ¿Cuáles fueron esas, o por lo menos las principales demandas con las que se encontraron de las organizaciones? Como decías vos, bueno, tenemos las problemáticas de siempre y estos senadores que decidieron que el aborto siga siendo clandestino y que también, supongo, nos obliga a las militantes a generar también este tipo de herramientas. ¿Cuáles fueron esas demandas, por lo menos las principales, con las que se encontraron? Bueno, fueron sumamente variadas porque cada territorio, digamos que es un mundo, pero entre las principales podemos decir que estuvo el debate del aborto porque estuvo muy instalado. También el tema de la homofobia, el tema del odio hacia las disidencias, también mucho el machismo, la violencia de género. Son problemáticas que son recurrentes y que además se vienen como planteando hace mucho tiempo, pero puntualmente hay un objetivo que nosotros teníamos con estos talleres, que es un poco suplir la falta de educación sexual integral que hay en las instituciones educativas formales, digamos. Sabemos que en Argentina hay una ley desde el 2006, desde octubre de 2006, que es la ley 26150, que es la ley de educación sexual integral, que garantiza en todas las escuelas públicas y privadas hablar sobre la sexualidad, hablar sobre el reconocimiento de los cuerpos, y esto por supuesto que no se cumple, ¿no? Esto fue una ley realmente de avanzada, que para mí una de las dificultades, podemos hacer 1000 análisis sobre el por qué no se implementa esta ley, pero podemos decir que va en contra de muchos intereses, ¿no? De la educación formal tradicional, de las instituciones religiosas, de incluso las instituciones como la familia o como los espacios en donde se realizan actividades recreativas, que muchas veces impulsan a la represión, ¿no? Más que al hablar de estos temas. Claro. Y para mí es muy importante que desde las organizaciones y desde los espacios como la Secretaría de Género empecemos a tomar cartas en el asunto sobre esta temática, porque creo que hay una falta de educación sexual integral tanto en las escuelas como en el resto de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a aparecer estas problemáticas que inevitablemente hay que dar una respuesta, porque son justamente las nuevas generaciones las que empiezan a exigir una formación en educación sexual, básicamente para vivir libremente el placer, para vivir libremente la sexualidad y para tener un buen desarrollo en la salud sexual de todas las personas, ¿no? Que digamos que desde esta ley es un derecho, está garantizado como un derecho y muchas veces no se garantiza ese derecho, ¿no? Pensaba en esto de formar personas para que a su vez puedan luego formar a otras personas, la importancia que tiene hablar los temas. Cuando vamos a seminarios, a paneles y escuchamos de las compañeras, de los compañeros, de los compañeros en primera persona, cuando relatan determinadas situaciones, vemos que la homofobia, el odio, cede porque en realidad hay un prejuicio o un preconcepto a algo por desconocimiento. Entonces por ahí, cuando vos ves a una compañera trans en primera persona, o a un compañero varón, gay, en primera persona, o a una compañera lesbiana, hablar de su situación, de cómo fue excluida o no, de cómo fue acompañada o no, en su familia, en la escuela, en la educación, en el trabajo, en lo social, en la calle, vos ves la apertura ya en la mirada. La importancia de poder hablar los temas, de llevarlo a todos los ámbitos, porque yo creo que ahí se derriban los mitos. Por lo general estamos formadas y formados
para tenerle como miedo a lo desconocido. Entonces, si hay una situación que nos es desconocida, tratamos como de protegernos, como que si fuese algo, si encima va en contra de lo que encima también nos educaron, que es el orden natural de las cosas, ¿no? Lo que estaba bien, lo que estaba mal, se genera como un doble miedo y un doble preconcepto. Y si encima eso intenta políticamente agenciarse y reclamar derechos, ya es como triple, ¿no? Entonces todo eso hay que derribar, pero se derriba así, en el cara a cara, en el conversatorio, en la charla, en conocer. Por eso me parece que es muy importante, porque cuando vos hablas con las personas, yo no creo que uno pueda, odiar a una persona que no conoces. Totalmente. Porque sea diferente. Sí, y además me parece otra cosa importante de este concepto formador de formadores y formadoras, tiene que ver con que en realidad nosotros no estamos trayendo una luz sobre algo que no... Que esa gente no sabe o que no tiene herramientas para manejar, sino que a veces es romper con estos miedos, romper con estos prejuicios y animarse a hablar de estos temas, ¿no? Que me parece que esto que decís es algo central. Digo, cuando las cosas no se hablan, se empiezan a reprimir. Y cuando se reprimen, es ahí donde empiezan a aparecer las dudas, donde empieza a aparecer el desconocimiento y muchas veces se actúa desde ese propio desconocimiento, ¿no? Y pienso en cómo estos formadores, formadores y formadoras que van a incidir en los territorios también tienen que romper muchos de estos prejuicios, incluso nosotros y nosotras mismas, a la hora de pensar en esos territorios y en cuáles son las discusiones que se dan ahí, ¿no? Sí, no sé si en algún momento dejamos de estar rompiéndolos, digo, me parece que si hay algo que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo es que estamos tan empapados y empapadas y empapades todos de todo lo cultural, que todos los días te levantás y de repente te encontrás pensando algo que decís, ay, por favor, mira lo que estoy pensando, y te das cuenta, pero bueno, todo eso es un ejercicio permanente, pero me parece que, y esto es una apreciación personal con la que pueden coincidir o no, que el debate del aborto generó en muchas personas esto de no tiene que ver con lo que yo haría, o bueno, pero yo no me lo haría, ¿no? Esto que instaló el debate del aborto, yo no me lo haría, pero estoy a favor, yo no me lo haría, pero tal cosa, yo no haría tal cosa, pero igual me parece bien que cada uno pueda decir. Me parece que esa barrera que se rompió o que empieza a romperse con el debate del aborto también nos permite empezar a pensar en estas otras diversidades, en estas otras personas desde otro lugar. Porque muchas veces, que es algo que personalmente nunca entendí, ese miedo del que vos hablabas, Vani, tiene que ver, bueno, porque yo no me vestiría así, yo no hablaría de esa manera. Y si nadie te está diciendo a vos que, digo, me parece que ojalá, por lo menos, que el debate del aborto también nos permita dejar de estar buscando un espejo en la otra persona, entonces como yo no haría no sé qué, entonces me molesta que vos seas no sé qué cosa. No sé si lo vieron reflejado. Como que se atentara contra la propia identidad. Claro, me parece que hay algo ahí. Tampoco. No, yo tampoco nunca lo entendí. Nunca lo entendí, pero nunca fui del palo de que, no sé, nosotros somos mujeres, ay, porque hay unas lesbianas atentas. A mí no me molesta, la verdad, no me molesta, no me parece que me tenga que incomodar, no sé, ni compartir el baño, o sea, hay cosas que... Hay algo en el espejo que nos molesta, claro, evidentemente, pero no. No sabemos a qué atribuírselo, ¿no? Pero nunca lo entendí. Nunca lo entendí, yo no tampoco. Es... Por eso tampoco estaríamos acá. Tengo otras limitaciones propias de la edad, como por ejemplo usarla a ella, le hemos hablado. No es que no me guste, es que me es difícil, tuve una primaria muy fuerte con el lenguaje, y de verdad yo considero que el todes es político, que me encanta, me gusta cómo lo usa mi hijo, mi hija, los jóvenes, las jóvenes, pero a mí me gusta que me hablen como en lo femenino. O sea, todavía no llegamos, ya tenemos que cambiar. Entonces, hay un agenciamiento político propio, identitario, de mi grupo etario, que es, a mí no me digas todos, decime todas. Entonces te dicen todas, todos, todes, porque yo todavía quiero agenciarme acá. Todavía no llegué, no armamos casi nada y ya me están corriendo. Y bueno, no me corran por izquierda. Justamente me parece que... Pero es una limitación que la reconozco y sé que sobre eso tengo que construir. Claro. No es que digo no y me cierro, entonces... Pero... es importante que las personas que nos escuchan entiendan, sobre todo en un día como hoy, tan importante, donde se lanzó el Partido Celeste, ¿no? Para los que no saben, las que no saben, la gente que nos escucha, esta gente que están con esta campaña de Salvemos las dos vidas, que no salvan ninguna vida, lanzaron hoy el Partido Celeste anunciando que el aborto en el mundo se va a terminar.
no se va a terminar nada, vamos a seguir abortando con ellos, sin ellos, lo vamos a seguir haciendo, porque si hay algo de lo que nos agenciamos políticamente es el deseo, y la maternidad será deseada o no será. Así que todo se enlaza, ¿no? El placer sexual, el género, la perspectiva de género, los colectivos y las colectivas LGTB, QI. Sí, y que además me parece que justamente todos estos debates a veces aparecen en los territorios antes de que los tengamos nosotros y nosotras, ¿no? Claro. Digo, esto del lenguaje inclusivo o incluso las personas trans, las personas travestis. Hay muchísimos territorios en donde está mucho más naturalizado que por ahí en nuestro cotidiano. Y digo, y también aparecen estas cosas, también aparecen estas voces que empiezan a mostrar realidades distintas a personas que por ahí creemos ser más iluminados e iluminadas por estar en una academia que a veces está enfrascada, ¿no? Entonces, también un poco el objetivo de este formador de formadores y formadoras es salir un poco de la academia, pensar un poco en cuáles son los debates que está habiendo en los territorios, en los distintos territorios y con las distintas matices, ¿no? Y con los distintos matices. Yo creo que en estos temas, así como nunca termina el proceso de construcción, creo que es permanente, tampoco existen blancos y negros en relación a las discusiones que se están dando, sino que están en constante transformación, ¿no? Y me parece que eso también es sumamente valioso a la hora de pensar en un espacio en donde podamos brindar herramientas pedagógicas, educativas, que tengan que ver con el género y la educación sexual para poder generar nuevas generaciones, valga la redundancia, en donde los pibes y las pibas puedan estar disfrutando su sexualidad plenamente y que además podamos generar una ética política del goce, una ética política del placer, una ética política feminista, en otras palabras, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo de poder brindar estas herramientas que tienen más que ver con brindar herramientas pedagógicas para que después cada debate pueda tener un cauce, digamos, ¿no? Para que cada debate se pueda dar en un contexto amigable, porque sabemos que en la educación formal, esta linealidad del docente que da la clase y el alumno que escucha, ¿no? El sin luz, muchas veces no tiene el mismo resultado que cuando se pone el cuerpo, cuando se pone la cuerpa, cuando se pone en juego, digamos, en ese propio territorio, las vivencias y los sentimientos personales, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave. Muy bueno, me encantó. Seguimos con más placer, seguimos con más orgasmo. Estuvimos hablando de orgasmo hoy, perdoná que hoy nos dedicamos al orgasmo femenino, pero está fue buenísimo. el 8 de agosto. Viste que todavía falta recorrer un montón y bueno. Bueno, es entre los temas que todavía nos falta mucho hablar, ¿no? Sí, Digo, tantas cosas nos faltan por hablar. Creo que es muy importante este tipo de programas en donde se pueda hablar de lo que no se habla, ¿no? Tal cual. Vamos a escuchar entonces más relatos de mujeres que nos cuentan qué es para ellas un orgasmo femenino. A ver. El orgasmo es el mejor invento del mundo. Es como ganar una copa del equipo de fútbol o esperar los fuegos artificiales del 31 de diciembre o ponerme en pedo con una amiga que no veo hace mucho tiempo, pero con la diferencia que lo puedo tener todos los días y un montón de veces. Así que es insuperable. El orgasmo es principio y final, pulsión vital y morirse un poco, es encuentro y ensimismamiento, alivio y desconsuelo, es el momento perfecto cuando lo atraviesan los mejores amores. Ahí escuchábamos, ¿no? Es principio y final. La verdad es que es lindo. Atrévete a disfrutar como te parezca, ¿no? Me parece que las claves que dimos hoy que tienen que ver con el apresurar etapas, hay algo de la edad y de transcurrirse y conocerse lentamente. No es lo mismo, porque decimos el autoconocimiento, bueno, pero no es lo mismo a los 14, a los 15, que después a los 20, a los 30. Ese encuentro no es siempre igual. Bueno, con el erotismo propio y claro, con las otras personas. El otro día hablábamos con unas amigas esto que venimos discutiendo de que la crisis de los 30 es una mentira del capitalismo, y una amiga decía, bueno, habrá que empezar a ponerse cremas y no sé qué, y otra decía, no sé si ponernos cremas por las arrugas, ponernos cremas para mimarnos, ¿no? Para mimarnos, para manosearnos, para acariciarnos, para tocarnos. Yo creo que la gran conclusión del programa hoy es que, y más en estos tiempos de crisis, lo mejor que podemos hacer, compañeros, es acariciarnos, conocernos y
en el encuentro con un otro también eso va a ser más placentero. Sí, fundamentalmente, porque así te vas conociendo y así vas a ir construyendo el tipo de placer y de goce que a cada una le vaya quedando más gozoso también. Tal cual. Bueno, tenemos invitaciones. ¿A dónde? A ver. Tenemos invitaciones porque van a estar pasando cosas en la ciudad de La Plata. Una de ellas es este Aquelarre Volumen 5, este festival de mujeres artistas en La Plata.